Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehova.com, que estaremos dando una clase más en el libro de los Hebreos. La palabra de Dios la veo en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por favor, mantenga su Biblia abierta porque este es un estudio. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, y muerto aún habla por ellas. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria, gracias te doy por la oportunidad que me das de explicar esta clase. Señor, no es con mi fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Con el Espíritu Santo poniéndome palabra en la boca para poder desarrollar esta clase. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar el estudio. Por favor, mantenga su Biblia abierta y si tiene un libro de notas, es necesario para apuntar el desarrollo de esta clase. El tema de esta clase se llama Abel, adorar en la fe. Como una forma de introducción, alguien escribió: la muerte es la última palabra en la vida de un hombre justo. Cuando el hombre deje este mundo, sea justo o injusto, deja algo aquí, algo queda. Puede dejar que crezca o expanda como un cáncer o un veneno, o puede dejar algo que es como una fragancia de un perfume. Hermanos, recuerde esto, aún de muerto uno habla. Los muertos narran historias, no están callados, aún hablan a quienes les oigan desde hace miles, pero miles de años. Abel. Sí, Abel habla a las personas en este siglo XXI. Este personaje del que vamos a hablar, que vivió cuando la tierra realmente era nueva, que fue la segunda generación de la humanidad, ya que la primera fue sus padres, tiene algo que enseñarnos a los hombres modernos, sofisticados y tal vez tecnológicos. Vivió en una época muy distante, en una cultura completamente diferente, con muchos menos conocimientos de Dios. Entienda bien, con poco conocimiento de Dios, del Dios de nosotros. Ahora bien, el tema obvio de Hebreos es el capítulo 11. Todo el capítulo 11 está relacionado a la fe. Y sobre la fe de Abel, por la fe de Abel, vamos a hablar ahora esta clase, ya que es la primera persona en una lista larga, pero larga, de fieles que enseñaron algo sobre la vida de la fe. Él y los otros mencionados en este capítulo 11 ilustran una clase de fe pura que se separa fuertemente de las obras. Entienda bien, es una fe pura. Esta es la distinción a los lectores judíos, especialmente que ellos necesitan ver.
Es necesario mostrarles que desde el mismo principio la fe ha sido lo único que Dios acepta para salvar al hombre caído. Ahora, entienda este punto. Adán y Eva no podían haber sido personas de fe. Y se lo voy a explicar por qué. En el mismo sentido de sus descendientes, porque habían visto a Dios. Eso es lo que pasa. Adán y Eva vieron a Dios cara a cara. Habían tenido comunión con Él y habían vivido en el paraíso hasta antes de pecar. No tenían necesidad de fe, por lo que vivían en la misma luz de Dios. Incluso después de haber pecado, y entiende este término, tenían recuerdo y el conocimiento de la relación bella con su único creador. Sus hijos, los primeros en necesitar la fe en el sentido completo. Abel fue el primer hombre de fe, entiéndalo bien. Y es importante entender que su fe tuvo que ver con su salvación personal. La fe de Abel llevó a nosotros poder entender tres cosas importantes. El primero, el sacrificio verdadero. Segundo punto, la justicia verdadera. Y el tercer punto, el testimonio verdadero. Es importante que usted tenga y los escriba estos tres puntos porque lo vamos a desarrollar. Porque él creyó y ofreció un sacrificio mejor, como ofreció un sacrificio mejor, obtuvo la justicia. Y es que todas las épocas una voz vive siempre que nos dice, la justicia es por la fe. Ahora, recordemos que Dios sacó a Adán y Eva del paraíso, del huerto del Edén. Lo sacó, ¿por qué? Porque el pecado violó el derecho de estar en su presencia. Pero aunque su juicio lo sacó, entienda bien, su gracia prometió un camino para volver. De la mujer nacería un hombre a quien Satanás heriría en el calcañar, pero quien heriría a Satanás en la cabeza, de acuerdo al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Esto es, aquel que nacería simiente de la mujer conquistaría y destruiría a Satanás y libraría por ello a la humanidad. Sí, lo va a salvar. ¿De qué? De la maldición del pecado. Dentro de la misma maldición estaba la promesa de un redentor. Mientras se ejecutaba un juicio, se ofrecía misericordia. Solamente una mujer, la madre de Jesús, ha poseído alguna vez una simiente que no proviniera de un hombre. Y aquí hay que entender la diferencia. Adán y Eva tuvieron hijos, pero era otra cosa. Aquí era proveniente de un hombre, no era, sino el Hijo de María fue concebido por un milagro mediante la intervención del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos habla el libro de Lucas 1:35. Así fue la simiente de una mujer, la que produjo el nacimiento de Jesús, el Salvador prometido, en la primera parte de lo que hemos leído del libro de Génesis. Nos dice, Dios no está solo profetizando la venida del Redentor, sino del nacimiento virginal. Ahora, entendamos esta parte. Por los comentarios de Eva, tras el nacimiento de Caín,
es posible que creyera que su primogénito sería el libertador prometido. Probablemente, hermanos, su nombre significa obtener algo. Ahora, Génesis 4.1 nos dice, hablando Eva, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Podía traducirse, obtuve a él aquí. Él creyó que el hijo era el libertador. Estaba profundamente equivocada. Este hijo llegaría a ser el primer asesino de la humanidad, no su salvador, incluso dejando de lado la impiedad e infidelidad de Caín. No podía él haber sido salvador, ni ninguno descendientes físicos que vinieran de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque la carne solamente puede producir carne. En Adán todos murieron. Y los hijos de Adán no podían dar una vida que ellos no tenían. Abel era un pastor de ovejas, mientras que Caín era un labrador de la tierra. No era pastor o el agricultor. La concepción de los dos fue posterior a la caída. Y ambos, recuerde, porque no podían hacer, porque nacieron en el Edén. Ambos nacieron fuera del Edén. No en el Edén, sino fuera. Por tanto, cuando a mí me dicen que nació fuera, nacieron en pecado. Fueron el segundo y el tercero de los hombres que vivieron en la tierra. Tenían la misma naturaleza, las mismas capacidades, las mismas limitaciones e inclinaciones que el resto de las personas desde aquel entonces. En otras palabras, en todos los asuntos esenciales de la naturaleza humana, eran exactamente como nosotros. Ahora, entiende este punto. Los críticos razonan que el hombre original no podía, oiga bien, haber dominado a los animales, no lo hubiera domesticado. Como Abel o plantado cultivo como Caín. No, mucho menos haber inventado instrumentos musicales de herramientas de metales, de acuerdo al libro de Génesis capítulo 4, versículo 21 y 22. Sin embargo, la Biblia es bien clara en que Adán y Eva eran altamente inteligentes cuando Dios los creó. Adán le puso nombre a todos los animales, lo cual sus hijos entendían la crianza que requiere un desarrollo de un vocabulario creativo. Animales y la agricultura, y en pocas generaciones aparecieron las herramientas y los instrumentos musicales ya mencionados. El relato que nos dice el libro de Génesis, breve como es, aporta una descripción definitiva de personas con lenguaje y cultura general bien desarrollados. Ahora, veamos esto. Los primeros habitantes del mundo en la tierra, como Adán, Eva, Caín, Abel, vivieron y funcionaron como seres humanos de la forma en que hoy hacemos hoy. O sea, hemos nacido igualito como eran ellos. Ahora, entienda este punto. Cuando comienzo ahora a desglosar el texto 11, capítulo 11, versículo 4, vamos a desglosar una parte A, una parte B y otra parte C. Vamos a ver
11:4a. Porque el 11:4a es Abel que presentó un sacrificio verdadero. La palabra dice en 4a, por la fe de Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín. Este versículo nos lleva de vuelta al libro de Génesis, desde donde leemos el sacrificio de Abel. Observe usted lo que nos dice el libro de Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5, en la Nueva Versión Internacional. Entiende esta palabra y subráyalo. Tiempo después. Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín con su ofrenda. Vamos a ver. Va a presentar una ofrenda. Para presentar una ofrenda tiene que tener un lugar para adorar. Caín y Abel tenían un lugar, obviamente, para adorar. Alguien le había dicho, por cuanto ofrecían sacrificios. Debían haber usado una clase de altar para hacerlos. No hay, hermanos, no hay que ser muy científicos para entender por qué parece perfectamente consecuente con la gracia de Dios que haya provisto los medios para adorar desde un principio. Sí. Hermanos, quizás este altar fuera un precursor del propiciatorio, un lugar donde el hombre podía ir y pedir perdón. Esto es importante, esto que estoy hablándole. No solamente pedir perdón, sino también que haya expiación. Muy al comienzo de la historia del hombre, Dios prometió un libertador futuro y desde muy temprano proveyó un medio temporal de adoración y sacrificio. Entienda esto. También había un tiempo para adorar. También había un tiempo para adorar. El tiempo, porque acá emplea una palabra, tiempo después. Significa literalmente al final de los días, es decir, al final de cierto periodo de tiempo. Por lo tanto, puede ser que Dios hubiera designado un tiempo especial para ofrecer sacrificios. Dios es un Dios de orden. Y sabemos que en los siglos posteriores, no antes, sino después, prescribió en tiempos y normas definidas de adoración. El hecho de que Caín y Abel llegaran a ofrecer sacrificio al mismo tiempo sugiere que Dios había especificado un tiempo en particular. No es coincidencia que se hayan encontrado para ir a orar. Ahora, vamos a ver esta parte, porque es importante una forma de adorar. También creo que Dios había designado una forma de adorar. Caín y Abel no sabían nada de la necesidad de orar. Ellos no sabían. Y ofrecer sacrificio mucho menos. Sobre la forma en que debía hacerse. No tenían idea. Si Dios no se lo hubiera dicho quizás a través de su Padre. Es de especial importancia que el primer acto registrado de adoración fue un sacrificio, una ofrenda por el pecado, porque el sacrificio tiene que ser que esté primero. El acto supremo de la adoración en todos los pactos de Dios con su pueblo
Ahora entienda esto. Abraham le ofreció sacrificios a Dios. Por medio de Moisés vinieron los rituales y sacrificios complicados, es verdad, existentes en el antiguo pacto. El eje del nuevo pacto es el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Una sola vez y para siempre. Es inconcebible que Caín y Abel se tropezaran por accidente para los sacrificios en una forma de adorar a Dios. De hecho, de que Dios aceptara uno de los sacrificios también parece indicar que había establecido un patrón para adorar. Por ejemplo, Abel ofreció su sacrificio por la fe, puesto que la fe viene por el oír, de acuerdo al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Abel debe haber tenido alguna revelación de Dios sobre la cual basar su fe. Debe haber tenido un lugar, un tiempo y una forma en que Dios quería que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Porque recuerde siempre que para el pecado ser perdonados hay que hacer un sacrificio. ¿Por qué? Porque no hay nada malo, hermanos, en una ofrenda de granos. Porque eso también se hacía en el tiempo de Abraham. No había nada de malo en los frutos o en los vegetales. El pacto mosaico los incluía. Eso existía. Pero las ofrendas de sangre siempre fueron el primero. Entienda esto. Aquí es donde viene la clave. Las ofrendas de sangre siempre fueron primero, porque solamente los sacrificios de sangre van a limpiar el pecado. Ahora, aquí es donde comienza la vida de fe. En el sacrificio por el pecado, comienza con creer a Dios que somos pecadores, que merecemos la muerte, que necesitamos su perdón y que aceptemos su plan revelado para nuestra liberación. Ese es el momento en que la vida de fe, en esa fue Abel que presentó su sacrificio a Dios y por esa fe su sacrificio era aceptable a Dios. Ahora, cuando Abel hizo lo que dijo Dios, estaba revelando su obediencia y reconociendo su pecado. Por otra parte, Caín fue desobediente, entienda bien, y no reconoció su pecado. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín porque Dios había prescrito el sacrificio de sangre. De alguna forma, Abel sabía lo que Dios quería, pero Caín también. La diferencia entre estos dos, y aquí está la diferencia, que estaba en que Abel dio a Dios lo que Dios quería, mientras que Caín le dio lo que él mismo quería. Ahí está la diferencia. No es que le haya llevado cosas inmundas, podridas. No. La diferencia está cómo lo presenta. Mientras que Caín le dio lo que él mismo quería. Abel actuó en obediencia. Y Caín en desobediencia. Abel reconoció su pecado. Caín no reconoció. Cuando yo estudio el libro de Hechos 4:12, nos dice lo siguiente: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, entiende esta parte. La religión falsa dice que hay otro.
Hay otro camino. Y la religión falsa es cualquier camino a Dios que Él no haya ordenado. Cuando yo estudio el libro de Proverbios 14:12, señala esta verdad. Porque dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin es camino de muerte. Ahora, la idea de que un camino es tan bueno como el otro no parece aceptable en ninguna parte del área de la vida, excepto en la religión o la moral. Cuando alguien va al médico, lo primero que quiere es saber la verdad. Una vez que conozca el diagnóstico, quiere una cura correcta, no cualquier cura. Quiere el mejor tratamiento que pueda encontrar y por lo general iba donde podía obtenerlo. Ahora, razón por la cual esta misma clase que estoy dando de razonamiento no se aplica a lo espiritual y lo moral. Es el rechazo a las verdades formadas absolutas que Dios ha dado. De hecho, se rechaza la noción misma de absolutos morales y espirituales. Caín rechazó las normas de Dios y se convirtió en el primer apóstata. Mire, en la clase anterior hemos visto los apóstatas, pero este se convirtió en el primer apóstata. Caín no reconoció su pecado y se negó a obedecer a Dios, a no darle el sacrificio que él exigía. No tenía problemas con adorar a Dios, no tenía, siempre que fuera en sus formas y en sus términos. Hermanos, la desobediencia de Caín a Dios y el establecimiento de sus propias normas de vida fueron el comienzo del sistema de Satanás en este mundo. Caín se alejó de la presencia del Señor, de acuerdo al libro de Génesis capítulo 4, versículo 16, de la Nueva Versión Internacional. Y se adentró en una vida de obstinación, que es el eje de lo que es mundano y de la incredulidad. Por su propia decisión, y ahí está la clave, por su propia decisión, por su propia voluntad, se alejó de Dios, del camino de Dios, para ir por sí mismo, por su propio camino. Vaya entendiendo estos puntos. Porque hay toda clase de personas en nuestro alrededor, disfrazados solamente de religión. Inclusive la religión cristiana que niega a Dios. Cuando yo estudio el libro de Judas 11, dice, ay de ellos que han seguido el camino de Caín. Caín es un ejemplo del hombre natural, religioso, quien cree en Dios, e inclusive en la religión, pero a su manera, rechazando con ello la redención por la sangre. Pablo nos habla, nos enseña. En Romanos 10, 2 y 3 nos dice lo siguiente. Ponga atención, hermanos. Caín era hipócrita, pero vamos a ver. Tenía celos de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer suya propia, no han sujetado a la justicia de Dios. Les dije que Caín era hipócrita, pero no solamente era hipócrita, sino también que era impío, incrédulo. Hermanos, hay que tener cuidado. Caín era como el fariseo en el templo del que Jesús nos habló, que oraba consigo mismo, de acuerdo a Lucas
capítulo 18, versículo 11. Era condescendiente con Dios y se adoraba a sí mismo. También como el fariseo, Caín volvió a casa sin justificación, mientras que Abel, como el publicano penitente, volvió a casa justificado. Abel ofreció un sacrificio mejor que representaba la obediencia y la fe. De buen grado le llevó a Dios lo que pedía y le dio lo mejor que tenía. El sacrificio de Abel se prefiguró por primera vez el camino a la cruz. El primer sacrificio fue el cordero de Abel. Un cordero, y escuche bien, un cordero por una persona. Con el tiempo vino la Pascua y hubo otro cordero. Hubo otro cordero por la familia. Luego vino el tiempo de la expiación. Vino un cordero por una nación. Finalmente vino el Viernes Santo con un cordero por el mundo entero. Es importante que usted lo entienda. Vamos a ver el segundo punto, la justicia que alcanzó Abel. Ahora vamos a ver el 4b. Es importante, no me gusta que la gente diga, ya leí la Biblia. Sí, a su manera, cualquiera. Aquí dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ahora, me toca desarrollar. Lo único que alcanzó la justicia para Abel fue que en la fe hizo lo que Dios dijo. Esto es lo único que cambia en la relación del hombre con el Dios, con Dios. No es cuán buenos seamos, eso no importa, sino que confiemos en Él. Lo que cuenta para Dios, esa confianza, es una obediencia, es una evidencia de obediencia y su palabra. Ahora, Abel, vamos a explicarlo bien, era un pecador, como Caín, pero es posible, incluso probable, que Abel fuera mejor, más sincero, inclusive más agradable que Caín. Sin embargo, estas no son las cualidades de Abel que hicieron aceptable su sacrificio. Uno se hizo en fe, obediente, el otro se hizo incrédulo y desobediente. La fe de Abel era la clase de fe que permite a Dios actuar a favor nuestro como justos. La fe verdadera es siempre obediente. Jesús dijo a los judíos que creían en Él. Lo dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿creían en Jesús? Claro que ellos creían, pero no había confianza. De lo cual dijo Jesús que quedaría evidencia por la obediencia de su palabra. La obediencia no produce fe, esto entienda. La obediencia no produce fe, pero la fe siempre trae obediencia y el deseo de vivir justamente. Cuando sigo estudiando el libro de Judas, versículos 3 y 4, nos dice así: amados, por la gran solicitud que tenía que escribiéramos acerca de vuestra comunión de común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados
para que condenación, hombres impíos, que convirtieron en libertinaje la gracia de nuestro Dios y negaran a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Santiago también nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no obras? ¿Podría la fe salvarle? La fe no tiene obras. La fe desobediente no es fe salvadora. No es fe válida en absoluto. Caín creía que Dios existía, obviamente. Incluso los demonios creen. Como continúa diciendo Santiago, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Santiago vuelve al origen del asunto recordando a sus lectores que la fe de Abraham, por la cual se le concedió que era justo, quedó demostrada por su obediencia al ofrecer a su hijo Isaac, como Dios lo había ordenado. Santiago nos enseña la salvación por las obras, pero si está diciendo nuestra fe solamente es real cuando resulta en obras, no podemos trabajar nuestro camino a Dios, pero habiendo llegado a Él, las obras serán evidencia y demostración de nuestra fe. Es auténtica. De hecho, el cristiano fue creado. Mire usted lo que nos dice Efesios. En Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos con ellas. Al menos, hermanos, hay 5 puntos que hay que entender. Los 5 y están registradas en la Biblia. Dios demostró su aceptación de un sacrificio enviado fuego para que lo consumiera. Y esto lo habla el libro de Levítico, capítulo 9, versículo 24. En cualquier caso, en Génesis queda claro que aprobado por Dios y que no, hermanos, en los sacrificios de Caín y Abel. Queda claro esto. Aprobaba Dios a que no en los sacrificios de Caín y Abel. No les dejó en las dudas mientras ellos que quedaban delante de él. No. Abel no fue considerado porque era justo, sino porque confió en Dios. Esa es la diferencia. Fue justo antes Dios porque tenía fe en Dios. Abel era el mismo pecador que antes de ofrecer su sacrificio. Ni siquiera recibió el Espíritu Santo, como ocurre hoy con los creyentes. Se fue por los mismos problemas que tenía antes, pero tenía la aprobación de Dios. Y la justicia de Dios terminó abonándolo a su cuenta. Abel nos habla a un muerto. Y ahora vamos a ver el 11.4c. El 11.4c dice así: dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Cuando Dios confrontó a Caín, tras el homicidio de Abel, le dijo en Génesis 4:10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre, escuche bien, la voz, está hablando, de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es por primera vez que Abel habló, después de muerto, y fue con Dios. Le pidió que vengara su muerte, como las almas bajo el altar de las que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios. Eso lo dice
el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 y 10. Abel le pidió al Señor que vengara su muerte. Ahora bien, en el Génesis capítulo 4, 11 y 12, dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Hermanos, cada parte del suelo que Caín pisaba le recordaría su impiedad. En efecto, la tierra rechazó a Caín, como él había rechazado a Dios y a su hermano Abel. Aunque estaba muerto, continuaba hablando a su hermano. Concluyo esta clase. El significado principal, escríbalo porque hay muchos puntos que voy a tocar. El significado principal de Hebreos 11, 4, A y B y C, tiene que ver con la enseñanza de Abel a las generaciones posteriores de creyentes y potenciales creyentes. Aún habla y nos dice tres cosas. Tenga cuidado con esto. Número 1, el hombre llega a Dios por fe, no por obras. Eso tiene que estar claro, hermano. Segundo, el hombre debe aceptar y obedecer la revelación divina por encima de su propia razón y voluntad. Tercer punto, el pecado tiene un castigo severo. Estas son tres cosas del sermón que Abel ha estado predicando por el mundo durante miles de años. Podría decirse, el justo por la fe vivirá. Bendiciones, hermanos.